Ya, ahora sí está grabando. Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la primera celebración del Día del Terapeuta Ocupacional de la Universidad Católica del Maule. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud, a través de su Escuela de Terapia Ocupacional, les agradecemos su presencia en este evento que marca un hito para nuestra institución. Saludamos especialmente a nuestra decana, la doctora Paula Ceballos, a la directora Daniela Robles, directora de la Escuela de Terapia Ocupacional. También extendemos nuestros saludos a los profesionales que hoy compartirán sus conocimientos con nuestro auditorio. Ellos son Leonardo Vidal y Valeria Novoa. A nuestros estudiantes, la primera generación de terapeutas ocupacionales de la provincia de Curicó, como no, y a los académicos que nos acompañan en este día. Es un día especial de celebración, no solo porque festejamos y reflexionamos en torno a la profesión, sino porque en nuestro auditorio, como ya lo dije antes, están quienes serán la primera generación de terapeutas ocupacionales de la provincia de Curicó. Grandes desafíos se vienen para ellos y este es un momento entonces de reflexionar y de conocer experiencias. En medio de una situación compleja, claro que sí, porque esta pandemia todavía no nos da tregua, pero estamos reunidos al menos en esta virtualidad para reafirmar también un poco la vocación, demostrar el espíritu de servicio y mostrar, ¿cierto?, lo fundamentales que son los terapeutas ocupacionales en el sistema de salud. Por eso tenemos a dos exponentes del área hoy con nosotros. Para dar inicio a este evento, yo dejo con ustedes a nuestra decana Paula Ceballos, que entregará unas palabras de bienvenida. Bueno, gracias Mónica, gracias también Daniela por la invitación y gracias a todos los futuros terapeutas y a los expertos que están aquí con nosotros. Denme un minutito. Bueno, como ya los saludé, quisiera decirle que, bueno, la historia de la terapia ocupacional comenzó en Chile hace 54 años y desde 1967 celebramos la vocación de estos profesionales gracias a un grupo de jóvenes que decidieron darle fuerza al gremio y crear la Asociación Nacional de Terapeutas Ocupacionales, y que posteriormente sería el Colegio de Terapeutas Ocupacionales. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque desde nuestra Universidad Católica del Maule, ustedes, nuestros queridos estudiantes y académicos, están contribuyendo a escribir la historia de esta profesión en nuestro país. Una profesión fundamental si queremos avanzar como sociedad inclusiva, que aporta al mantenimiento de la calidad de vida, la independencia y la autonomía de las personas mayores o quienes han tenido algún tipo de dificultad. Y como lo veremos en este evento, gracias a una de nuestras invitadas, el terapeuta ocupacional es parte de la vida, porque todas sus funciones, muchas funciones son amplias y todas ellas pueden aportar al profesional, aportar como profesional en el área, perdón. En este día de celebración y de reflexión en torno a la disciplina, quiero expresarles que para Facultad de Ciencias de la Salud y para nuestra institución es motivo de orgullo que ustedes se estén formando como los primeros terapeutas ocupacionales de la provincia de Curicó, tal como dijo Mónica recién. Y destaco que no serán cualquier tipo de profesional. Ustedes llevarán el sello de la UCM como espíritu de servicio y humanización, una impronta que deben tener siempre. Tenemos la certeza de que harán honor a ello, porque sabemos las ganas que tienen de contribuir a la salud del Maule y de Chile. Les deseo un feliz día del terapeuta ocupacional y una excelente jornada. Muchas gracias a todos y que de verdad tengan una hermosa jornada. Gracias Mónica y gracias a todos. Muchísimas gracias, decana. Y para dar ya inicio de manera oficial, entonces, estas fueron las palabras de nuestra decana, la doctora Paula Ceballos. Y ahora yo dejo con ustedes a nuestra directora de escuela de la primera, es el hijo menor de nuestra facultad, pero no por ello menos querido. Así que, Daniela Robles, yo dejo contigo al auditorio. Muchas gracias, Mónica. Primero agradecer las palabras de nuestra decana, ¿cierto? Agradecerle su presencia, haberse hecho el tiempo dentro de su agenda bien apretada y también desde este desafío que partió hace muy poquito, ¿cierto? Así es que le agradezco de verdad de corazón el haberse dado el tiempo de estar aquí y de estar acompañándonos. También, no está presente, pero quiero agradecer a la señora Sara Herrera, que es la decana saliente, ¿cierto? Que también fue una de las propulsoras de la carrera dentro de la
la universidad, así es que también un saludo para ella. Y bueno, saludar obviamente a nuestros expositores el día de hoy, a Leonardo, a Valeria, que muy amablemente quisieron estar con nosotros, a todos nuestros estudiantes que hoy día nos acompañan y que son el semillero de terapeutas ocupacionales de Curicó, ¿cierto? Y que no solamente van a tener ahí acciones dentro de la misma ciudad, sino que van a ir a repartir, ¿cierto?, la semilla de la terapia ocupacional en las localidades y en los lugares a donde les toque ir a trabajar. Estoy muy contenta de estar celebrando este primer día del terapeuta ocupacional dentro de la Universidad Católica del Maule. Creo que tenemos un gran pero bonito desafío. Y por lo mismo les insto, ¿cierto?, a no quedarse con solamente lo que vemos dentro de las aulas que hoy día son virtuales, sino que también a ver la terapia ocupacional en todos los espacios en donde nos desenvolvemos, a ver la terapia ocupacional en la persona que vemos, ¿cierto?, a nuestro lado, en aquellos con los que compartimos a diario. Y también pensando, ¿cierto?, en que más adelante con nuestros estudios y con nuestra formación vamos a poder impactar a muchas personas, muchas familias y muchas comunidades. Así es que nada más que agradecer, felicitarlos por ser esta primera generación de terapeutas ocupacionales UCM con el sello UCM y darles una vez más la bienvenida a esta linda familia. Así es que vamos a partir ya con nuestros expositores. Muchísimas gracias, directora. Comenzamos entonces con nuestro primer invitado. Él es Leonardo Vidal, quien nos presenta experiencia en el rol profesional y el Colegio de Terapeutas Ocupacionales. Leonardo es terapeuta ocupacional, magíster en Educación e Investigación, presidente del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile y docente de la Universidad Central en el ámbito de la niñez y el desarrollo. Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Dar el agradecimiento en este caso a Daniela y por estar dentro de este espacio. Quiero saber si se ve mi pantalla. Sí, estamos viendo tu escritorio, Leonardo. O sea, ¿La tu Teams. presentación? Ok. Ahora estamos viendo tu presentación. Ok. Contarles, como planteó nuestra presentadora, ¿cierto?, que yo soy actualmente el presidente del Colegio de Terapeutas Ocupacionales por el periodo 2020-2022. Contarles también que soy académico y también fui clínico durante mucho tiempo y trabajé dentro de una unidad de hospitalizados, en este caso una unidad de hospitalizados pediátricos. ¿Por qué quiero partir con esto? Porque muchas veces, ¿cierto?, se nos dice qué hacen los terapeutas ocupacionales o qué bonito lo que hacen los terapeutas ocupacionales. ¿Por qué es importante nuestro hacer dentro de la terapia ocupacional en contexto hospitalario, no solo de forma ambulatoria? Porque la evidencia nos plantea que 1 de cada 4 de nuestros niños ha estado hospitalizado en alguna vez y que además la evidencia nos plantea que un 25% de estos niños que han estado hospitalizados en alguna vez en su vida puede presentar algún trastorno psicológico asociado al estrés de la hospitalización. Por ende, la importancia de la terapia ocupacional es mega relevante, puesto que estos niños cuando están hospitalizados pierden todo su desarrollo ocupacional, pierden el desarrollo de sus roles, pierden sus rutinas y además pierden la participación social cuando son adolescentes. Por ende, la terapia ocupacional es mega relevante en un contexto hospitalario, puesto que nos permite en los niños favorecer, ¿cierto?, la participación del niño de forma activa, le permite tener toma de decisiones, ¿cierto?, en ciertas actividades dentro del contexto hospitalario, considerando que en el contexto hospitalario muchas veces el niño no tiene la capacidad de decidir qué quiere y qué no quiere, por ejemplo, en cuanto a tratamiento, en cuanto a procedimiento, pero, por ejemplo, la terapia ocupacional le entrega el control de algunas de sus actividades que puede hacer en un contexto hospitalario. Por ende, ocupamos la ocupación como medio para promover, en este caso, la salud mental del niño, para promover el bienestar del niño mientras está hospitalizado. Y también el otro rol importante dentro del contexto hospitalario, ¿cierto?, en unidades pediátricas es el trabajo que hacemos dentro de las unidades de cuidados críticos, ya sea a través del posicionamiento del niño o ya sea después a través de la evaluación post-extubación y después ya el proceso de intervención en rehabilitación temprana. Más adelante, Dani, si necesitan de repente que mostremos el rol del terapeuta ocupacional en contexto hospitalario, ningún problema en poder asistir y presentarles a los estudiantes el rol del TO en este contexto. Solamente este era a modo de introducción. En mi rol en este caso, rol gremial, le quiero presentar un poco lo que hemos hecho como Colegio de Terapeutas Ocupacionales durante el 2020-2021. Hoy día nuestra decana, ¿cierto?, partió un poco contándonos por qué celebramos el 5 de abril el Día del Terapeuta Ocupacional
Y parte de nuestra historia es que hace 54 años se llegaron a Chile las primeras formadas en terapia ocupacional, las cuales en conjunto con la Federación Nacional de Colegios Profesionales formaron la Asociación Nacional de Terapeutas Ocupacionales. Por eso festejamos cada 5 de abril el Día del Terapeuta Ocupacional en Chile. Y el año 1981 se creó este decreto de ley, el 2757, que establece la libertad de asociaciones gremiales. Por ende, en el año 1981, el 14 de agosto, se crea este colegio profesional, el cual a la fecha ha estado periodos muy activos y periodos también muy inactivos, que tiene que ver también, ¿cierto?, con la temporalidad, que tiene que ver también con los años que han ido pasando, que tiene que ver con, finalmente, qué nos moviliza como gremio. Durante este último periodo estamos muy activos debido a que, ¿cierto?, nos encontramos en un periodo de pandemia, periodo de contingencia, donde nos cambió la forma de hacer terapia ocupacional, a muchos también nos cambió la forma de hacer educación, ¿cierto? Sabemos que actualmente la educación superior, muchas casas de estudio están trabajando a distancia, o también muchos colegas que trabajaban en colegios también están trabajando de forma remota, o los mismos clínicos que trabajan en consulta también están trabajando de forma remota. Por ende, una de las primeras acciones que realizamos como terapeutas ocupacionales fue, en este caso, velar porque las prestaciones de terapia ocupacional se pudieran seguir manteniendo, pero bajo la modalidad remota. Dentro de los objetivos que tenemos como Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile es velar y proteger. Velar y proteger ¿qué? El progreso y el prestigio de las necesidades de la profesión. Y una de las necesidades que teníamos en el año 2020 era que las prestaciones de terapia ocupacional se siguieran entregando hacia la población, considerando que la terapia ocupacional es importante en el bienestar y en la salud de las personas. ¿Qué más? El otro objetivo que tenemos como gremio es procurar y promover, en este caso, el perfeccionamiento profesional y la especialización. En el 2020 hicimos algunos eventos o algunos webinars que nos permitían ir sabiendo qué se hace desde la modalidad remota, qué es lo que se podría hacer, qué se podría llegar a hacer, cuáles son los protocolos, cuáles son las implicaciones éticas que hay que tener para hacer una atención a remota que mantenga la misma calidad que quizás una atención de forma presencial. Potenciar y favorecer el intercambio de experiencias metodológicas y técnicas. Acá contarles también que el año pasado realizamos bastantes webinars, que ahí les voy a ir contando un poco acerca de cada uno de estos webinars o espacios de encuentro que realizamos durante el 2020, y los cuales también están disponibles para que todos los estudiantes y profesionales puedan acceder a ellos, donde tuvimos la participación de colegas de Australia, de colegas de Estados Unidos, de colegas de España, que nos mostraron distintas actualizaciones en torno a distintas temáticas de la terapia ocupacional. Y la función no menor y una de las más importantes es representar a los terapeutas ocupacionales ante ¿quién? Ante organismos nacionales e internacionales, y en este caso poder representar, por ejemplo, actualmente el Colegio de Terapeutas Ocupacionales es el organismo que representa la terapia ocupacional de Chile en la Confederación Latinoamericana de Terapia Ocupacional. De ahí después les voy a mostrar nuestras dos colegas que son nuestras representantes, y además el Colegio de Terapeutas Ocupacionales es el representante dentro de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, considerando que la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales tiene un nexo directo con la OMS, por ende tenemos también un nexo directo en este caso con la Organización Mundial de la Salud, por ende el Colegio de Terapeutas Ocupacionales también es parte de esta organización. ¿Y qué hemos hecho durante el 2020-2021? Como les planteaba, una de las grandes dificultades en su minuto era que se suspendían todas las atenciones presenciales, todos nos íbamos a cuarentena, ¿cierto? Nadie sabía qué iba a pasar con las atenciones de salud, que nadie sabía qué iba a pasar con las atenciones de apoyo a distancia, ¿cierto? Por ende, una de nuestras primeras acciones fue solicitar a la dirección de FONASA que se incorpore la terapia ocupacional en forma remota. Considerar que actualmente terapia ocupacional tiene 3 prestaciones bajo la modalidad de libre elección, que finalmente es cómo pueden acceder nuestras personas, en este caso el 80% de la población puede acceder a terapia ocupacional a través de la compra de un bono. Pero en el año 2020 no podía acceder a la compra del bono, puesto que solamente terapia ocupacional estaba de forma presencial. Entonces, una de nuestras primeras acciones fue solicitar, en este caso, al director nacional de FONASA que incorporara terapia ocupacional bajo modalidad remota. ¿Cómo hicimos esta solicitud? En base a la evidencia. Como yo les planteaba muchas veces, lo importante para poder respaldar o fundamentar la acción de TO es poder respaldarnos qué dice la evidencia. ¿Qué es lo que dice la evidencia? ¿Cuál es el impacto que tiene la acción de terapia ocupacional, por ejemplo, en este caso, bajo modalidad remota? Por ende, lo que hicimos fue
enviar una carta al director de FONASA en relación a cuáles son las acciones que se pueden hacer de terapia ocupacional bajo modalidad remota y cuál es el impacto que tiene la intervención de terapia ocupacional bajo esta modalidad. A lo cual nos fue bastante bien, puesto que esta solicitud fue aceptada y después llegamos a esto, que en el 25 de junio del año pasado ya nuestras prestaciones fueron aceptadas bajo la modalidad remota y en el año 2021 ya vienen incluidas las atenciones de terapia ocupacional bajo modalidad remota, vienen incluidas dentro de las prestaciones de FONASA. ¿Qué más? En el año 2020, dentro del intercambio de experiencias también, empezamos a desarrollar documentos de posicionamiento. Nuestro primer documento de posicionamiento fue en base a la atención remota o al concepto de telesalud. Por ende, como gremio, elaboramos un documento de posicionamiento que permitiera a los colegas poder validar el hacer bajo esta modalidad y además elaboramos también una guía de atención remota que se las voy a mostrar un poco más adelante. Y también uno de los grandes temas que hay tiene que ver con nuestra realidad país. También sacamos un documento que lo publicamos en prensa en relación a la equidad y al acceso en este caso, a las tecnologías de la información y la comunicación, puesto que no toda la población tiene acceso, ¿cierto?, a un PC o no tiene acceso a una conexión. Por ende, también para nosotros era importante poder posicionar o poder, en este caso, tener la atención remota como una de nuestras prestaciones, pero también es importante visibilizar, ¿cierto?, la desigualdad de nuestro país. Otra acción que realizamos durante el 2020 fue cápsulas en relación a la contingencia, cápsulas para la comunidad en general y cápsulas también para los terapeutas ocupacionales. Acá tengo dos ejemplos de cápsulas. La primera cápsula fue en relación a la rutina. Todos sabemos, ¿cierto?, que con las cuarentenas se nos cambió nuestra rutina y que no existe una receta, que finalmente es importante, ¿cierto?, que nos adaptemos acorde a nuestras realidades, acorde a nuestras potencialidades dentro de nuestro grupo familiar y acorde también un poco a las herramientas que tenemos cada uno de los individuos. Por ende, acá la colega Lorena hizo una cápsula en relación a cómo organizamos nuestra rutina finalmente en nuestro hogar en un contexto de cuarentena. Y también en relación a las cápsulas elaboradas para los colegas, la colega Javiera Salazar, que ella está haciendo actualmente un doctorado en educación especial en Inglaterra, generó una cápsula que le entregaba herramientas a los terapeutas ocupacionales que trabajaban en escuela. Esta cápsula la elaboró en torno a un documento de posicionamiento que existía de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional y en torno a la realidad chilena. Uno de los grandes temas era poder ir compartiendo qué estaba ocurriendo a nivel país. Por ende, empezamos a organizar un primer ciclo de webinar que era en relación a telesalud en tiempos de pandemia. Era que finalmente, ¿qué está sucediendo en Chile? ¿Qué están haciendo los colegas? Y finalmente, ¿cómo podemos aportar hacia la intervención de otros colegas? Por ende, hicimos un ciclo de webinar separado en distintos cursos de vida, en población primero infanto, después en población adulta y en personas mayores. Este ciclo de webinar consistió en la sistematización de experiencias de los colegas en Chile y en Latinoamérica. Como colegio hicimos una pauta que nos permitió poder generar esta sistematización, la cual le entregamos al expositor. Por ende, la idea era que el expositor mostrara tanto el hacer de terapia ocupacional cuanto los resultados también que obtenían con ese hacer. Y estos webinars están disponibles todos dentro de nuestro canal de YouTube, así que si alguno de ustedes quiere saber qué se hace desde la terapia ocupacional bajo modalidad remota, están disponibles también en nuestro canal de YouTube cada uno de estos webinars. Luego de eso, comenzamos a elaborar ciertos documentos, ¿cierto?, con colegas de otras latitudes de nuestro planeta Tierra. En este caso, elaboramos un documento que lo tradujimos al español, que lo hicimos en conjunto con la Raya Minar, que es una colega doctora en terapia ocupacional de Australia, y que hablaba en torno a cómo finalmente, ¿cierto?, las cuarentenas, cómo el COVID ha impactado sobre nuestras vidas, finalmente cómo también podemos manejar esta interrupción de nuestras vidas. Este fue el primer documento que elaboramos con la colega, porque después elaboramos un segundo documento en relación a la vuelta a la vida cotidiana, ¿cierto?, cuando ya generamos en Chile el plan paso a paso, finalmente cómo podíamos también los terapeutas ocupacionales intervenir en este plan paso a paso. Otro documento que elaboramos en conjunto también con otros gremios, con otros colegios profesionales, también fue una guía de cuidado para personas que estaban con COVID en su hogar. Finalmente, una guía desde la terapia ocupacional
cómo finalmente podemos trabajar o cómo podemos mantener el bienestar estando en nuestro hogar, en este caso con un COVID positivo. Acá finalmente tomamos todas las áreas de ocupación de la vida cotidiana y qué recomendaciones se les podrían entregar a estas personas. Acá esta guía la hicimos en conjunto con el Colegio de Kinesiólogos, en conjunto con el Colegio de Nutrición y con algunos colectivos de terapia ocupacional. Y esta guía está disponible también para todos y todas dentro de nuestra página web y también está disponible en la página de Mutual. ¿Qué más hicimos durante el 2020? Participamos también dentro de distintas mesas con otros gremios y en este caso, con otras organizaciones. En este caso, también participamos en el desarrollo de la propuesta de atención primaria, en este caso, para la trazabilidad de los pacientes COVID. Porque en algún minuto, ¿cierto?, uno de los grandes temas que teníamos a nivel país era que teníamos una baja trazabilidad y que la atención primaria también estaba siendo invisibilizada dentro de este proceso de trazabilidad. Por ende, generamos una mesa técnica en conjunto con las asociaciones de municipios y los colegios profesionales, donde generamos un documento y un posicionamiento en torno a la trazabilidad, y luego de eso ya se comenzó a implementar la trazabilidad, ¿cierto?, a nivel país. Y en este caso, a cargo también de la atención primaria. El segundo ciclo de webinar que organizamos fue en relación ya a temas mucho más específicos, que fue en relación, por ejemplo, en este caso, a intervención de terapia ocupacional en contexto escolar, donde ya nos bajamos, ¿cierto?, a la atención remota en el contexto escolar. ¿Qué están haciendo los colegas terapeutas ocupacionales de Chile en el contexto escolar? O también hicimos un webinar en relación a temas contingentes como son alimentación y edificación, que son temas totalmente contingentes, con evidencia totalmente actualizada, y con colegas en este caso de España que nos vinieron a exponer estudios de caso en relación a intervención en alimentación en el niño y en torno al manejo de la edificación en el niño. Y en el segundo ciclo de webinars también realizamos una actualización en torno a práctica basada en la evidencia. Este ciclo de webinars lo realizamos en conjunto con la Universidad de Queensland y donde tocamos distintas temáticas, donde terapeutas ocupacionales del orden mundial estuvieron con nosotros acompañándonos en Chile, por ejemplo, en torno a temáticas de la teoría de la autodeterminación, de la práctica basada en ocupación. Y fue bastante interesante, puesto que asistieron colegas a nivel latinoamericano, y fue también bastante interesante, puesto que los colegas chilenos tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de poder preguntarle a Sally Bennett acerca de sus modelos o acerca de sus prácticas clínicas, que muchas veces uno los lee, ¿cierto?, dentro del libro, y acá tuvimos la oportunidad de tener los terapeutas ocupacionales de Chile, tener a los profesores acá y poder interactuar con ellos. ¿Qué más? Uno de nuestros grandes desafíos también fue también poder generar lineamientos en torno a la práctica a distancia o a la práctica remota. Por ende, generamos una guía de terapia ocupacional en modalidad remota. Esta guía está separada por distintos cursos de vida, y esta guía también tuvo lo rico de poder enriquecerse con los saberes tanto de colegas chilenos, pero también de colegas latinoamericanos y también de estudiantes. En esta guía también se sumaron 2 estudiantes que aportaron de forma muy significativa al desarrollo de este producto. Otro producto que lanzamos durante el 2020 fue las orientaciones técnicas para la terapia ocupacional en contextos educativos. Sabemos que el proceso de inclusión, ¿cierto?, depende también de todo el equipo de apoyo en los programas de integración escolar. Pero como terapia ocupacional no teníamos una guía que ayudara a los colegas que se insertan por primera vez, por ejemplo, en un programa de integración escolar. Y sabemos que muchos colegas en regiones muchas veces son el único terapeuta ocupacional que trabaja, por ejemplo, en un programa de integración escolar. Por ende, generamos esta guía que entrega las herramientas en torno a evaluación e intervención desde la terapia ocupacional, y además generamos un marco teórico, cuáles son los fundamentos de la terapia ocupacional en este tipo de contexto. Otro documento elaborado durante el año 2020 también fue un consenso interdisciplinario de rehabilitación para personas adultas post-COVID, sobre todo para aquellas personas que iban saliendo de unidades de hospitalización, que muchas veces llegan a su hogar, pero las indicaciones para los equipos están poco claras. Por ende, nos juntamos con las sociedades médicas y colegios profesionales a generar un consenso interdisciplinario. Después de esto también nos reunimos con el Ministerio de Salud y generamos también una guía clínica que es de rehabilitación del paciente COVID, donde un 40%, me atrevo a decir, es parte del rol de la terapia ocupacional en la rehabilitación del paciente post-COVID o post-alta. Otro de los documentos que también se elaboró fue la nueva vida cotidiana, que tiene que ver, ¿cierto?, con este plan paso a paso, con poder vivir nuevamente nuestra vida, ¿cierto?, con el COVID,
poder salir a la calle, poder salir al parque, poder hacer deporte, pero finalmente también tomando los resguardos, ¿cierto? Cuidándonos constantemente, ocupando mascarilla, lavándonos las manos. Por ende, visualizamos una guía que fuera desde la terapia ocupacional, que fuera a vivir con el COVID y finalmente poder hacer nuestra vida lo más cotidiana posible. Otra acción que realizamos durante el año 2020 también fue un informe de una encuesta nacional. Realizamos una encuesta nacional a los terapeutas ocupacionales para saber cuáles eran las condiciones laborales durante el 2019 y ahí nos encontramos que las condiciones laborales no habían cambiado, solamente lo que había cambiado era las formas, que finalmente muchos colegas estaban desempeñándose sus acciones bajo modalidad remota u otros estaban apoyando las acciones de salud, por ejemplo, como en los procesos de trazabilidad. Además, dentro del proceso de velar por el mejoramiento de la calidad de la intervención de terapia ocupacional, hemos ido generando ciertos distintos convenios con algunas instituciones, dentro de ellos convenios en diplomados sobre todo, y en diplomados, por ejemplo, en este caso en el contexto del marco DUA, que es el cierto diseño universal de aprendizaje, que es finalmente bajo el paraguas que se basa la inclusión en Chile, y además algunos diplomados con otras instituciones de educación superior. En el año 2020 también tuvimos un gran hito. Después de 10 años se llevó a cabo nuevamente una elección del Colegio de Terapeutas Ocupacionales y en esta elección resultaron elegidos el actual directorio, que les habla es el presidente, nuestra colega Vivian Neumann es la vicepresidenta y acá tenemos el actual directorio, está compuesto por 11 personas. Acá en esta foto nos faltan los 2 delegados de Confederación Latinoamericana, CLATO, y el delegado de nuestra Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales. ¿Qué más? Se reactivaron las colegiaturas. Tuvimos 5 colegiaturas durante muchos años y durante el año 2020 también generamos un equipo técnico que se encargara de generar un formulario de colegiatura y en octubre de 2020, mediante asamblea de socios, se decidió reactivar las colegiaturas y en la actualidad ya contamos con 200 colegiados. Y otro proceso importante para la terapia ocupacional en Chile es que el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, como les planteaba anteriormente, es el representante de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales y en la actualidad es el encargado también de velar por los programas de acreditación, en este caso velar por la acreditación de los programas de terapia ocupacional de Chile. En la actualidad tenemos 8 programas de terapia ocupacional acreditados bajo los estándares de la Federación Mundial. Dentro de la página de la Federación Mundial ustedes se pueden meter y pueden revisar cuáles son esos programas que están acreditados. Y aquí invitamos también a su escuela a sumarse al proceso de acreditación bajo las normas mínimas de la Federación Mundial. Así que Dani, ahí cuando ustedes ya se encuentren en condiciones, envíenos un correo y súmense a este proceso también de acreditación. ¿Qué más? Hemos organizado también instancias con la Asociación Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional, y donde realizamos 2 webinars que buscaban finalmente incentivar la investigación por parte de los estudiantes. Sabíamos que muchos estudiantes y muchas escuelas a nivel nacional estaban implementando las prácticas de 5º año, ¿cierto?, bajo la modalidad remota. Por ende, el llamado que hicimos como colegio fue que los estudiantes fueran capaces también de poder sistematizar sus prácticas bajo esta modalidad. Y durante el año 2021, uno de los grandes hitos fue poder celebrar nuestro día. Este día lunes celebramos nuestro día, nos reunimos 100 colegas terapeutas ocupacionales y logramos festejar nuestro día, pero también logramos reconocer a una colega que fue parte de la formación de muchos terapeutas ocupacionales y se le entregó el premio Brígida Flores, que es un premio que se le entrega al terapeuta que cumpla con los criterios de académicos, profesionales y también clínicos. Y en este caso fue nuestra colega María Verónica Moscoso quien obtuvo este premio. ¿Cuáles son nuestros próximos desafíos? Nuestros próximos desafíos son tener la terapia ocupacional inserta dentro del Código Sanitario. En la actualidad ya tenemos una definición, una propuesta de definición, la cual la pueden encontrar dentro de nuestras redes sociales. Regularizar el gremio ante el Ministerio de Economía, quien supervisa en este caso los colegios profesionales. Realizar el 2º Congreso Nacional de Terapia Ocupacional en el año 2022. En lo posible, aumentar el número de socios, que ojalá sea un gremio que sea representativo de los 7.000 terapeutas ocupacionales de Chile. Generar mayores mesas técnicas que nos promuevan, por ejemplo, tener nuevos códigos en FONASA. Y
generar mesas de trabajo, en este caso con organismos ministeriales. En la actualidad estamos avanzando a generar una mesa de trabajo junto con el Ministerio de Educación y otros colegios, en este caso son los colegios asistentes de la educación, para que finalmente los asistentes de la educación también sean reconocidos en el ámbito de la educación en Chile. Cualquier duda y contacto, acá les dejo nuestras redes sociales. El correo del colegio es coltochile@gmail, ahí está nuestra página web, y mi correo, como se los presenté, estaba al inicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo, por esa información que involucra al gremio, ¿no? Y que debiera interesar a todos quienes van en ese camino profesional. Continuamos entonces para dar paso a las preguntas hacia el final de nuestro evento con nuestra siguiente invitada, otro ámbito de la profesión también y muy interesante, Valeria Novoa. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en educación superior y ejerce como terapeuta ocupacional en un centro privado de la ciudad de Curicó. Y ella nos presenta el tema del terapeuta ocupacional como parte de la vida. Muy interesante, Valeria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también por la invitación. Presentarme, yo soy Valeria Novoa. No sé si me escuchan. Súper bien. Genial. Yo vengo realmente desde Valparaíso y llegué acá a Curicó en el año 2017 por temas familiares, ¿ya? En ese sentido, casi toda mi mayor parte de vida de terapeuta ocupacional la realicé en la quinta región. Y es ahí donde, por ejemplo, me especialicé también en hipoterapia y he trabajado principalmente con población infantil, pero con niños que están dentro y con jóvenes que están dentro de la condición del espectro autista. Dentro de contextos educativos, ya sea de escuelas especiales o como programas de integración escolar. Esto ya parte como desde 2010, donde yo salí de la universidad, empecé a trabajar con esta población. Entonces, la idea de nuestra presentación y de esta presentación es poder mostrar un poco cómo es la vida del terapeuta ocupacional desde que comienza a elegir la carrera. Entonces, para eso vamos a compartir una pequeña presentación que hice. Ahí me avisan si se ve para que... Sí se ve, vale. Súper. Entonces, la idea de este momento un poco es que yo les pueda compartir el terapeuta ocupacional como parte de la vida. Si nos preguntamos este rol, esta profesión de terapia ocupacional, ¿cómo impacta en la vida de otras personas y cómo impacta también en nuestra propia vida, sobre todo en los procesos de formación como lo están haciendo ustedes? Entonces, cuando uno ingresa a estudiar la terapia ocupacional, siempre se pregunta o escucha dentro de su grupo familiar qué es la terapia ocupacional, porque cuando estamos en primero es difícil poder dar una definición como concreta de qué es la terapia, o ingresamos con alguna idea de qué hace un terapeuta ocupacional. Entonces, es complicado poder dar a conocer cuál es la inmensa y emocionante labor que nosotros hacemos. Entonces, de repente uno escucha, yo pensé que tú, que eras terapeuta ocupacional, buscabas trabajo a las otras personas. Porque como de ocupación, profesión, por ahí puede ser. O hacen mandalas, o juegan con los niños. O es como kinesiología y psicología, como que cuesta poder dar a entender qué es la terapia ocupacional. Hacen masaje. A mí me pasó que cuando entré a trabajar en el año 2010 a un colegio, era el primer terapeuta que entraba a trabajar dentro del contexto educativo. Por lo tanto, los profesores no sabían qué hacía un terapeuta ocupacional. De hecho, la coordinadora del programa de integración tampoco tenía idea qué hacía un terapeuta ocupacional. Y cómo nosotros, desde esta profesión que venimos desde la salud, nos vamos involucrando en este contexto a lo mejor educativo. Y ahí fue, de cierta forma, cómo nosotros vamos sensibilizando, vamos
incentivando a lo mejor a conocer la terapia y cómo esta terapia es transformadora no solo para la persona con la cual uno trabaja, sino que es transformadora también dentro del contexto en el cual se desempeña esa persona. Entonces, en ese sentido, cuando yo empecé a trabajar cuando decidí estudiar terapia como tal, puse esta foto de Valparaíso porque yo soy de Valparaíso y yo quería estudiar teatro, por la simple razón de que yo encontraba que a través de estudiar en teatro, uno podía hacer alguna transformación en la vida de las personas. Entonces fui a una charla y justo estaba terapia y teatro. Y en ese momento me di cuenta que la terapia ocupacional era algo maravilloso y que la transformación que tú hacías en la vida de otra persona era a largo plazo, no era en un momento determinado, sino que yo podía hacer cambiar y podíamos hacer que con esa persona tuviera otra forma, otro estilo, pudiera participar activamente. Entonces ahí donde fue el proceso en que dije, vamos, esta es mi carrera. Y ahí cómo parte la terapia ocupacional dentro de mi vida. Y después cómo esta terapia ocupacional va avanzando y va haciendo transformaciones en la vida de otras personas. Y en este sentido la idea es que yo le pueda explicar y contar un poco cómo a través de la terapia ocupacional se han ido transformando vidas, sobre todo de pequeñitos, que es la población con la cual yo trabajo, pero también en familia, en colegio. Entonces, en ese sentido, quería ahí compartirles un poco, que yo creo que ya lo están viendo, que el terapeuta ocupacional podemos trabajar desde los bebés que están en el hospital, desde las mamás embarazadas hasta ya los adultos mayores, pasando por todas las etapas del ciclo vital. ¿Y cuál es nuestro principal objetivo? Es que la persona pueda participar activamente dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. Entonces, para eso nosotros vamos a tomar pie de ir trabajando todas las ocupaciones, las destrezas de la persona, el contexto para que esta persona pueda comer solo, pueda elegir qué comer, cómo cocinar, si tiene ganas de tener un tiempo libre para leer, sepa leer, pueda tomar un libro, pueda tener un buen control motor de sus ojos para ir leyendo de manera adecuada, una buena postura, para ir realizando todas las actividades que uno o que la persona necesita hacer. Porque a medida que nos vamos encontrando, a lo mejor con distintas poblaciones, nosotros nos vamos a dar cuenta que estas poblaciones tienen alguna dificultad en algunas de las áreas de ocupación, que puede ser, por ejemplo, en alimentación, en vestuario, en arreglo personal. ¿Y qué es lo que afecta a eso? Que a lo mejor la persona no va a poder participar activamente y se va a sentir afuera de esta sociedad. Entonces nosotros buscamos de cierta forma, a través del uso de nuestras distintas herramientas, técnicas y estrategias, poder aportar a que la persona se vuelva o se incluya dentro de una sociedad como tal, dentro de una comunidad. Entonces, en este sentido, yo les quiero compartir algunas pequeñas actividades o fotos que hemos ido y que he ido recolectando. A lo mejor tengo más, pero fueron las principales. Cómo nosotros vamos trabajando en la vida y en la transformación de las personas. Desde el momento, por ejemplo, desde que tengo una foto ahí de un niño en un caballo, cómo el niño puede usar, por ejemplo, el caballo para mejorar su tono, y a lo mejor al mejorar su cuerpo, se pueda estar derechito, también podamos trabajar, por ejemplo, alimentación, que el niño pueda estar sentado y comer de manera independiente, y ya no necesite de su mamá que le esté dando la comida. Como en el contexto educativo también incluimos a los niños dentro del recreo. Por ejemplo, me pasó muchas veces que un tema social es que los niños necesitan involucrarse dentro del recreo. Y la población con la cual yo trabajo y donde me he especializado es la población del trastorno del espectro autista. Entonces nosotros tenemos que cada 54 niños aproximadamente tiene esta condición. Por lo tanto, tiene problemas para interactuar con un otro, para jugar con un otro, para pedir lo que necesitan. Y tienen un interés
y una pasión tan determinada por algunos temas importantes, y sobre todo a esto están llenos de mitos, por ejemplo, que no dan amor, que están ensimismados en ellos, que les cuesta, por ejemplo, que no van a hablar nunca. Entonces, a través de la terapia ocupacional y sobre todo a través del juego, que es nuestra herramienta principal, sobre todo en el contexto pediátrico, como una ocupación significativa, aparte de las actividades de la vida diaria donde uno va trabajando, podemos ir transformando a lo mejor esos mitos, esas complejidades que traen las familias. Porque acá en la foto ustedes ven a los niños, pero detrás de estos niños nosotros sabemos que hay una familia, que está su mamá, su papá, sus hermanos, pero están sus abuelos, están sus tíos. Aparte de la familia está su contexto educativo. Un contexto que de repente tiende a ser un poco cerrado, que les cuesta comprender lo diferente. Entonces, en ese sentido, cómo nosotros, por ejemplo, a través de la sensibilización, de poder explicar esta condición, podemos ir abriendo camino. Por ejemplo, ahora están, cuando yo empecé en el 2010, recién se estaba hablando del DUA y de la inclusión como herramientas principales dentro del contexto educativo. Y de la inclusión como tal, cambiando, por ejemplo, desde un paradigma educacional integrativo a uno inclusivo, donde todos tenemos diferencias dentro del aula y tenemos que atender a toda esta diversidad de personas, ya sea de forma de cómo procesan la información, ya sea a través de la etnia, que son distintos, de la religión, del contexto socioeconómico, todos somos distintos dentro de un contexto social. Entonces, en ese momento teníamos dificultades de que necesitábamos que los niños estuvieran formados y fueran de una cierta característica. Entonces, a través de la sensibilización, de poder irle enseñando, por ejemplo, a los profesores en este caso, que estos niños sí podían, que podían participar de manera activa en lo que se les propusiera, también hay una transformación de ir incorporando e incluyendo a los pequeños dentro de este contexto. Ya cuando yo llegué acá a Curicó en el año 2017, eran poquitos los terapeutas ocupacionales que habían. En ese sentido, habían, por ejemplo, unos 5 terapeutas ocupacionales que trabajaban principalmente en consultas particulares. Entonces, desde el 2017 hasta el 2021, la cantidad de terapeutas ocupacionales acá en Curicó ha crecido enormemente. Alrededor somos 38 terapeutas ocupacionales que trabajan en las zonas, por ejemplo, hay algunos en Teno, hay otros en Sagrada Familia, en Molina, en Lontué, y acá en Curicó, que han ido expandiendo la terapia ocupacional desde trabajar en la consulta particular para pocas personas, porque estamos hablando que en ese tiempo, como lo decía muy bien Leonardo, tampoco había mucha cobertura de terapeutas ocupacionales porque no estábamos en FONASA. Entonces, y a la vez se han ido creando nuevos proyectos también donde se han incorporado los terapeutas ocupacionales. Entonces, en ese sentido, hay un espacio rico y amplio aún para ir incorporando cada vez más terapeutas ocupacionales acá en la zona, porque se nota que hay una necesidad importante. En estos términos, por ejemplo, acá dentro de Curicó, yo trabajo de manera voluntaria con una agrupación de padres para niños dentro del trastorno del espectro autista, donde nos hemos dedicado a sensibilizar sobre el trastorno del espectro autista, a explicar, por ejemplo, las necesidades que tienen los niños y qué estrategias debemos usar para que puedan ser más autónomos, más independientes, dando distintas charlas a través de modalidades, por ejemplo, virtuales en este tiempo. Y también en modalidad presencial cuando lo podíamos realizar. También cómo esta terapia ocupacional se va transformando. No solo transforma tu vida, porque para poder entrar acá a terapia ocupacional uno necesita tener una vocación de servicio. Necesitas saber que a través de tu trabajo vas a poder transformar, apoyar, orientar a una persona para que pueda conseguir lo que
sus logros o lo que tiene dificultades que impiden que él se pueda desempeñar autónomamente, óptimamente. Entonces, y cómo vamos transformando también sociedades o comunidades. En este caso, cuando partimos con la fundación, también se hablaba poco del trastorno del espectro autista acá en Curicó. Entonces, también hemos ido transformando distintas instancias dentro de Curicó para que se puedan visibilizar las personas en la condición. El año pasado estuvimos entregando unos pictogramas, que son unas imágenes, al hospital de Curicó, para que cuando llegara una persona que tuviera dificultades en la comunicación, pudiera entender los procedimientos que le iban a realizar a través del uso de imágenes, a través del uso de una secuenciación de series para que no fuera un momento tan estresante. Ya lo es estresante ir al hospital, entonces para bajar un poco los niveles de ansiedad. Y estas transformaciones, por ejemplo, no solo van dentro de este contexto. Por ejemplo, abajo hay una foto donde yo salgo con un niño y mi perro. Y este niño, por ejemplo, cuando llegó estaba con un diagnóstico de mutismo selectivo y era muy temeroso a hacer muchas cosas. Y uno de sus temores eran los perros. Entonces, a través de la incorporación o del uso, por ejemplo, de este animal, de mi mascota, él empezó a bajar el miedo, por ejemplo, a los perros. Entonces ahora ya se acerca, los acaricia, ya no les molestan los ruidos. Y eso para la familia era bastante invalidante, porque no podían salir a comprar pan desde la puerta de su casa al negocio que estaba a 2 cuadras porque había muchos perros y el niño se asustaba. Entonces le hacía una crisis. Se ponía a llorar, a gritar. Entonces, ¿cómo nosotros con pequeñas cosas vamos transformando, por ejemplo, que esta familia, que a lo mejor no podía en sus tiempos sin COVID salir a comprar juntos, algo que para todos es tan cotidiano, a lo mejor salir a comprar con el hermano más pequeño, con algún sobrino, con un primo, con un hijo, ellos no podían, porque les generaba una situación y un momento de estrés, de angustia. Y a través de estas distintas herramientas que uno va usando, él ya pudo hacer esta actividad que es, y uno lo ve de lo más normal. Y así nos vamos encontrando de repente con problemas para alimentarse, porque tienen dificultades en ciertas texturas. Problemas para nadar en la piscina. A través del año que pasó, la modalidad también, como muy bien lo decía Leonardo, fue cambiando. Entonces, en este caso nos empezamos a trabajar bastante con la virtualidad. Y en ese sentido, yo también realicé varias sesiones, telesesiones, con mis pequeños usuarios que veníamos ya desde una modalidad presencial. Entonces, en ese sentido, fuimos trabajando desde cómo nos vestíamos solos o subíamos la escalera del primer piso al segundo piso sin la ayuda de mamá, teniendo 6 años, logrando hacerlo solo, como corresponde dentro del ciclo vital. Entonces, esos pequeños avances que uno va viendo, en ocasiones van transformando la vida de una familia, van transformando la vida de nuestros usuarios, de nuestros en mi caso de mis pequeñitos, porque ellos se sienten con mayores habilidades para poder hacer distintas cosas, para poder comer distintas comidas. En ocasiones hemos trabajado con algunos pequeñitos, por ejemplo, que solo pueden comer pan de una forma y de un color determinado, y con una mermelada de determinado color. Entonces, ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, si un día se acaba la mermelada roja en la casa, eso nuevamente vuelve a generar un estrés, una angustia en la familia? Entonces nosotros, a través de que el niño pueda tolerar que hay distintos colores de mermelada y que no va a pasar nada cuando yo los ingiero, y que tienen un sabor distinto y que me dan distintas experiencias, vamos bajando la carga, el estrés que se produce en el proceso y en la hora de la alimentación. Entonces, en ese sentido, a través de nuestra vida como terapeutas ocupacionales, esta transformación va desde una transformación mía personal,
porque yo también necesito tener ciertas habilidades para ir trabajando. Yo aprendí a lo mejor dentro de este proceso, de estos años que llevo trabajando, sobre todo con población de la condición del espectro autista, que las cosas que nos suceden no son tan terribles. Y yo creo que eso me lo han enseñado mis propios usuarios. Entonces, ¿cómo esa transformación en donde yo aporto, ayudo, oriento, establezco distintas estrategias para ir disminuyendo algunas dificultades y favorecer un comportamiento, un desempeño adecuado, también me va transformando a mí en la vida. También va sacando distintas habilidades, potenciando distintas cualidades para cada día ser mejor terapeuta ocupacional. El otro día, cuando se celebraba el Día del Terapeuta Ocupacional, leí un post muy precioso de una colega que decía que uno tiene que ser el terapeuta ocupacional que le gustaría que atendiera a su familia, porque de repente uno no sabe cuándo puede suceder algo y vamos a necesitar la ayuda de un profesional. Entonces, en este acto y en esta profesión donde uno marca bastante el servicio y la vocación, siempre tiene que tratar de buscar y sacar siempre lo mejor de uno y también lo mejor y las mayores potencialidades de nuestro usuario. Porque no solo transformamos la vida de ese usuario, transformamos la vida de la familia, transformamos la vida de una comunidad. Como por ejemplo, ya con el último ejemplo que me ha tocado aquí a mí vivir un poco, es el hecho de que cuando, de cómo dentro de los contextos educativos de repente se ha discriminado a ciertos niños por tener esta condición. Y solo con, por ejemplo, un apoyo de manera constante, segura y empoderando también a los padres, a las familias, se pueden llegar a acuerdos. Podemos establecer estrategias, podemos enseñar cuáles son las mejores características, las mejores habilidades, el mejor modo de ir trabajando con un otro. Entonces, por eso le digo, ser terapeuta ocupacional transforma vidas. Cambia desde un momento de no saber qué nos sucede, qué hacer, a un momento en que ya hay más claridad. Y de repente es lo que refieren bastante los papás. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía cómo abordar esta situación. Y de repente uno entregando algunos tips y acompañando al papá en todos estos procesos, va viendo que va transformando el proceso y la dinámica familiar. Y eso no va a pasar con los niños, va a pasar también con los adultos, va a pasar con los adultos mayores, va a pasar con las personas que están privadas de libertad y que tienen la posibilidad de trabajar con terapeutas ocupacionales, porque va a ser una transformación, vamos a ir trabajando cómo vamos mejorando algunos sistemas que tenemos nosotros mismos para tener un buen desempeño ocupacional. Entonces, por ejemplo, ahí en la última foto que salía que no me había aparecido, estamos en una sesión, en telesesión, en verano, que acá en Curicó hace mucho calor, pero trabajando dentro de la piscina. Entonces, dentro de la piscina íbamos reforzando el que el niño pudiera tolerar que su traje de baño estaba mojado y que no era necesario correr al baño para sacarse el traje de baño y ponerse otro y volver a la piscina, que era una problemática que tenía la mamá. Por lo tanto, nosotros como terapeutas ocupacionales, siendo esta profesión tan preciosa, transformadora, siempre vamos a estar buscando la mayor autonomía posible del usuario con el cual trabajemos. Entonces, esta autonomía tiene que ser dentro de un contexto comunitario. Esta autonomía tiene que estar también brindada por la necesidad de ir respetando también los derechos humanos, tratando de empoderar a las personas para que puedan participar activamente. Así que yo los invito a que continúen descubriendo durante todo el proceso de formación académica que ustedes están iniciando la terapia ocupacional. Cuando ya terminen su proceso se van a dar cuenta
de todo lo avanzado y de todo lo que hay por hacer todavía. Yo creo que Chile y el mundo siempre va a seguir necesitando más terapeutas ocupacionales. Entonces los invito a que sigan descubriendo esta carrera y que siempre tengan en cuenta que nosotros vamos transformando la vida de otras personas, porque pueden participar, porque pueden ser autónomas y porque pueden desempeñarse en un contexto y en un momento social, político, económico determinado. Eso. Muchísimas gracias, Valeria. Y ahora el momento es para nuestro público, quienes inician esa formación que Valeria ya nos incentivó a conocer más, ¿cierto? A interesarse, a conocer más experiencias sobre todo. Así que la palabra está para nuestro auditorio. Pueden hacer sus consultas, solicitar la palabra a través del icono que tienen en la parte superior derecha de sus pantallas o a través del chat que está habilitado para ello. No, parece que no tenemos chat habilitado. Daniela, ¿me confirmas, por favor? Sí, debería estar funcionando el chat. Vale, así que quienes tengan sus consultas pueden indicarlo a partir de este momento. Y mientras se animan, tomo yo la palabra para abrir un poco el debate al respecto y me gustaría consultarles a nuestros invitados. Algo ya esbozaron respecto a los desafíos en esta pandemia, cómo fueron modificadas sus rutinas profesionales, por decirlo de alguna manera, ante la necesidad del distanciamiento social y de todo lo que ha involucrado las nuevas medidas sanitarias. Bueno, en mi caso, cuando ya se decretó el confinamiento, sobre todo acá en Curicó, fue a través de un proceso casi espontáneo el que los papás, por ejemplo, me comentaban que necesitaban, que extrañaban mucho a la tía Vale. Entonces, desde esa como necesidad de los papás, en mi caso, antes de que empezara todo lo que comentaba Leonardo, yo empecé a trabajar a través de WhatsApp con los papás y a través de Zoom con algunos niños. Yo les mandaba unas actividades para que las pudiéramos realizar en conjunto. Entonces, solo el hecho de repente de ver a una cara que era conocida en un contexto que era lúdico, considerando que antes de pandemia nuestra intervención generalmente es bien lúdica. Trabajamos con columpios, con piscinas de pelotas, con colchonetas, con túneles, entonces algo entretenido para los niños venir a terapia. Con los más grandes es en relación a lo que les gusta, entonces podemos estar trabajando, si a uno le gusta el anime, trabajamos todo el día con el anime. Entonces, como nuestra intervención va basada en los intereses de las personas, es entretenido venir. Y a la vez que uno va trabajando, va bajando también, bueno, uno tiene sus objetivos para trabajar, pero para ellos también es una instancia de relajación, considerando que la mayoría va al colegio, al jardín y son momentos estresantes. Entonces, venir a terapia a jugar es algo que me relaja, me calma. Entonces, en ese sentido, necesitaban dentro de esta cambio de rutina, que para ellos igual fue importante, del hecho de ir al colegio y de repente de un día para otro, sin previo aviso, dejar de ir al colegio, algo que se mantuviera dentro de su rutina. Entonces, en ese sentido fue un cambio bastante grande el ir modificando un poco la rutina de vernos cara a cara a vernos por un celular, por un computador. Entonces, a la larga, igual se han visto avances. Tenía un pequeño, por ejemplo, que antes, que sin pandemia, todavía no saltaba en un pie, con dos pies juntos. Pasamos a modo pandemia y a trabajo virtual y pudo saltar con los dos pies juntos. Entonces, para la mamá es algo grande, porque ella se daba cuenta y visualizaba las dificultades de su hijo, por ejemplo, en relación a los 5 años, o que no cortaba con tijeras. Entonces ella pensaba, ¿cómo lo va a hacer en el colegio si volvemos, si él no sabe cortar con tijeras? Entonces empezamos a hacer todo un trabajo a través de solamente de videosesiones con actividades que fueran planificadas para el corte de tijera. Y logramos que él cortara con tijera.
de hecho, lo positivo de las telerehabilitación o de las telesesiones es que se van logrando colocar objetivos en común con la familia. Entonces, no es solo mi visión como profesional que debo lograr para que el niño vaya avanzando. En este caso, la mamá se daba cuenta de las dificultades y cómo las dos podíamos trabajar para llegar a. En otro caso también, siempre dentro de las telesesiones que yo tengo con los papás, tenemos un momento de juego con el niño, con actividades que son dirigidas y planificadas, y un momento para hablar con los papás. En ese momento donde hablamos con los papás, ellos van relatando a través de, por ejemplo, de la semana, qué son las cosas que han pasado y qué debemos mejorar. Entonces ahí está el ejemplo, por ejemplo, de un niño que yo lo tomé en contexto de pandemia, por lo tanto, a través de la virtualidad, la mamá me cuenta que él tiene 6 años y todavía no sube la escalera, solo. Entonces uno piensa de manera, ¿qué es lo que debería estar haciendo el niño a esta edad? Subiendo la escalera solo. Entonces empezamos a trabajar en algo tan mínimo que subiera y bajara la escalera sin la necesidad de estar con los papás al lado, porque ella está con teletrabajo. Entonces, si el niño quería subir, significaba que ella tenía que abandonar porque era dependiente para esa actividad. Entonces, de esa forma se han ido consiguiendo avances dentro de esta nueva modalidad que yo creo que vino para quedarse. Y otra cosa también que ha sido entretenida es que como uno en telesesiones o a través del trabajo ya más virtual dentro de la casa, más remoto, también abre las puertas de su hogar. Entonces, en ese sentido, hemos compartido con los niños, por ejemplo, nuestras mascotas. Entonces, mostramos nuestras mascotas. Hemos también trabajado porque aparte de ser terapeuta trabajando con niños, también estoy trabajando como docente, pero de prácticas profesionales de una universidad en Viña. Entonces, también esta virtualidad ha permitido que alumnos de terapia ocupacional puedan participar en telesesiones. Entonces, en enero teníamos una alumna que era de Coyhaique, otra de Viña, y yo de Curicó, y el usuario también de Curicó. Entonces, generábamos distintas estrategias bien entretenidas para que pudieran, en este caso, los alumnos entender cómo se trabajaba en la virtualidad, porque cuesta un poco visualizarlo desde la terapia ocupacional. Entonces, en ese sentido, ha sido una buena dinámica para ir consiguiendo y manteniendo avances. Porque me ha pasado que sin niños sin telesesión y que el año pasado no tuvieron ningún tipo de intervención, han retrocedido bastante. ¿Crees tú que los que se están formando a partir de ahora en el contexto de pandemia, antes de la intervención de Dani, deberían saber intervenir vía virtual? Yo creo que sí, porque yo creo que es una modalidad que ha venido para quedarse, porque nos permite, por ejemplo, estar en un extremo de Chile y yo poder realizar una sesión y saber que hay avances. Porque Claro. ese era mi principal miedo, que a través de la telesesión no se visualizaran los avances de una intervención. Pero yo doy fe que sí se visualiza, uno sí consigue avance. Entonces, yo creo que sería una buena herramienta que salieran los alumnos con esta técnica o con esta nueva modalidad y con varias herramientas para cómo usar la tecnología para nuestras sesiones. Daniela, te escuchamos. Sí, y agregar a lo que dice Vale, disculpen, quiero meter mi cuchara porque no me puedo quedar callada. No, de eso se trata. Em, Tú eres la a tener, anfitriona, así que... a tener también incorporadas dentro de esas herramientas las consideraciones éticas que deben estar involucradas en momentos en que hacemos intervención telemática, ¿cierto? Yo creo que, como dice Vale, esta es una herramienta que es imprescindible hoy día con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Pero también el considerar, ¿cierto?, que por más que estemos lejos o a través de una pantalla, igual estamos trabajando con un otro y el no olvidarnos de esa, como de esa premisa, ¿cierto? Que más que la herramienta finalmente es el computador, la tablet o el teléfono, pero igual estamos impactando en otros, así que yo creo que eso es fundamental.
Quería comentarles que Leonardo tuvo un problema con su internet, entonces me dijo si es que teníamos preguntas para él, lo contactáramos, yo lo contacto por teléfono y él nos responde vía audio sus preguntas. Así es que adelante nomás, chicos y chicas, que tengan alguna duda, alguna consulta de lo que expusieron, de la experiencia que tienen estos dos colegas, que es importante, ¿cierto? La idea es que puedan ahí preguntar. Del colegio profesional también. Sí. Que siempre es importante saber cómo aclarar el gremio, ¿no? Cohesionarlo. Ese es uno de los grandes desafíos de los colegios profesionales en nuestro país. Anímense, chicos, esta es la oportunidad, ustedes se están formando recién, tienen allí a dos profesionales que ya tienen harto recorrido. En periodismo decimos, tiene harta tierra, ¿cierto? Harta calle, así que es el momento de resolver dudas, cómo lo hicieron quizás en algún caso específico, indagar un poco de la experiencia porque enriquece y así ustedes van vislumbrando, ¿cierto? Quizás a qué público se van a dedicar, si más a los niños, si con cierta terapia, me imagino. Valeria nos contaba que trabajaba con animales, ¿verdad? Sí, tengo la especialización de hipoterapeuta de la Universidad de Chile. Así que es, bueno, usar el caballo para ir consiguiendo distintos objetivos es maravilloso, porque en mi caso tengo mis usuarios generalmente de repente no me miran, no me ponen mucha atención, pero por ejemplo ven un caballo y les cambia totalmente su rostro, se conectan, lo aman, lo abrazan, estar fuera en el contexto natural es impagable. Entonces, de repente uno puede ir a través después de salir, puede irse a las distintas áreas que la terapia ocupacional ofrece, las distintas especializaciones. Puedo trabajar con adultos mayores también, a través de la estimulación cognitiva, puedo trabajar en cárcel, con los niños infractores de ley en el Sename, con los recién nacidos que tienen algunas dificultades en el hospital, que nacieron prematuros, cómo los voy acomodando una buena postura, una buena posición necesaria para después el desarrollo de otras cosas. Entonces, yo creo que a medida que uno va avanzando en la carrera se va dando cuenta que hay distintas áreas donde yo puedo trabajar y donde voy a trabajar. Entonces, en ese sentido es importante que vayan conociendo, investigando, y de repente, por ejemplo, la vida te lleva a elegir lo que tú después te vas a especializar cuando grande. Cuando grande dentro de la terapia ocupacional, me refiero. Claro, Pero uno claro ahí, a medida que conoce, después va viendo por dónde va el bichito. Entonces, ¿Y se interviene con otros animales o solamente con caballos? se puede intervenir, o sea, los animales que están como certificados, podría decirse, como para terapias asistidas con animales, son los caballitos, los delfines y los perros. Pero uno puede usar cualquier animal para tener si tiene un fin obviamente terapéutico, para tener un avance, una intervención. Por ejemplo, mi perro no está certificado para ser un perro de asistencia, pero ella como de su ser perruno, es muy amable. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ella me ayudó mucho a que los niños se subieran al columpio, porque como ella se metía en las sesiones, yo le decía, pero mira, ella se sube al columpio, pero ayúdala para que no tengas miedo. Entonces el niño se sentaba y la abrazaba a ella, y después ya la primera instancia, ya después ella se bajaba y el niño ya iba feliz en el columpio. También me ayudó mucho a enseñarle a un niño a cruzar la calle, porque la sacábamos a pasear, pero yo le decía, tú tienes que darte cuenta cuando viene el auto, porque si no nos van a atropellar a la nalga, que se llama. Entonces él iba con la correa, paraba, miraba y cruzaba. Y así aprendió, grande, ya a los 8 años pudo aprender a cruzar la calle solo usando a través de la nalga que me ayudó. Nalca se llama. Nalga, sí, ya, sí, porque es de Osorno.
Como En el las tiempo de Valparaíso nalgas, pasamos a Osorno y después llegamos acá a Curicó. y en escabeche también se comen en el sur, son muy buenas las nalgas. Sí. Escabeche. Bueno, Oye, un poco también comentarle a los chicos que yo llegué acá sin saber nada de terapia, sin tener muy poquitas redes. Entonces, de repente, igual uno llegando así de la nada puede ir formando su propia consulta, incorporándose dentro de, por ejemplo, en mi caso, dentro de la comunidad que acoge a personas en la condición del espectro autista. Entonces, igual uno se va reinventando a medida de sus propios ciclos vitales. Entonces la terapia igual los va acompañando en ese sentido. genial. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat y tenemos también a Leo en nuestro contacto telefónico. Así es que le vamos a preguntar a Leo, ¿qué tal la experiencia respecto del trabajo en equipo con otros profesionales? Ya, ahí tendríamos que hablar, ¿cierto?, de dos ámbitos de acción, uno gremial, ¿cierto?, y uno clínico. Desde el punto de vista clínico, contarles que al principio fue un gran desafío, porque era el primer terapeuta de hospitalizados y además el primer terapeuta de la unidad. Por ende, significó un gran desafío, puesto que estaba trabajando en ese minuto con el luciólogo, no con el luciólogo, es actualmente el luciólogo uno de los más importantes de Chile, que es un pediatra. Y fue un desafío, puesto que él todas las mañanas, él me decía, acá estos pacientes están a mi cargo, por ende yo quiero que me digas todas las mañanas qué vas a hacer con cada uno de ellos. Esto tocó ser un martirio, un desafío durante el primer trabajo, porque uno de los grandes aspectos uno de los grandes temas era que no había poca evidencia en ese minuto de terapia ocupacional en este tipo de contexto. La evidencia que había eran adultos. Entonces, efectivamente, el hacer de la terapia ocupacional dentro de esta unidad de cuidados críticos fue demostrando que efectivamente tenía un impacto en los niños, por ejemplo, un impacto tanto cuantitativo como disminución de los días cama, como la recuperación de habilidades del desarrollo, como también, por ejemplo, cómo las familias también se adecuaban al proceso de hospitalización y cómo se transformaban también en un agente activo dentro del proceso de hospitalización. Puesto que antes las familias, ¿cierto?, tenían todos estos sentimientos de angustia, de miedo, que muchas veces generaba, ¿cierto?, que mostraran hacia afuera sentimientos de rabia, que de repente significara que les explicaban algo y después terminaban enojándose con el enfermero, enojándose con el médico, a diferencia que con el hacer de la terapia ocupacional, con incorporarlos dentro de la rutina de los cuidados críticos, las familias se integraron dentro del proceso de hospitalización, por ende generaron mayores estrategias de afrontamiento al proceso de hospitalización. Y además significó que desde la mirada desde el equipo, también me invitaron como el primer rehabilitador que ingresaba a un congreso de médicos. En el año 2012, creo, 2011, tuve la oportunidad de participar como el primer terapeuta en un congreso de médicos hablando de la importancia del juego, un concepto que ellos quizás nunca lo hubieran abordado desde el punto de vista clínico, ¿cierto?, pero que ahora le hacía sentido finalmente a este equipo, pero también le hacía sentido a más gente, a más unidades. Entonces fue bastante significativo trabajar en un equipo complejo, con resistencias al inicio, lo cual es natural, puesto que no se conoce o muchas veces la labor que hacemos los terapeutas ocupacionales. En mi caso yo tenía la formación de haber pasado por un contexto hospitalario, puesto que fui estudiante en práctica en el Sotero del Río, en una unidad hospitalaria, donde en algún minuto yo me gestioné la práctica porque era un área que me interesaba, puesto que había hecho mi tesis también en área hospitalaria, así que fue bastante grato. Desde el punto de vista gremial, también ha sido bastante grato, puesto que hemos tenido varios espacios de desarrollo entre gremios y donde la mirada de la terapia ocupacional ha sido también puesta en ese minuto, puesto que la salud no se compone solo de los aspectos biomédicos, sino también tiene una dimensión, ¿cierto?, biopsicosocial, y donde la ocupación también es relevante al minuto de favorecer el bienestar de las personas. Muchas gracias, Leo, por eso. Y hay una última pregunta para ya dejar la paso a Valeria también, que tiene otras preguntas. ¿Y qué es para ti ser terapeuta ocupacional? ¡Qué buena pregunta! A ver, ¿qué es para mí? Significa poder generar el bienestar de las comunidades, de las familias,
a través de algo tan significativo para nosotros los terapeutas, o algo algo propio como la ocupación, y finalmente poder demostrar a otros, muchas veces generar dentro del lenguaje cultural de los equipos, que la ocupación tiene un componente que mejora la salud de las personas. Yo creo que ha sido bastante interesante, porque muchas veces uno de los teóricos te dice, sí, la ocupación sí favorece la salud de las personas, en este caso, por ejemplo, cuesta también poder imaginártelo. ¿Cómo finalmente yo y que no supo nada de lo que ocurrió a su alrededor? Ahí lo perdimos, creo. Se nos fue un poco, Leonardo, el audio. Me quedé en silencio. Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí te escuchamos. No sé hasta dónde se escuchó. Quedaste hasta la parte en que comentabas el impacto que hacías hacia las personas. Ya. Como les planteaba, a ver, la terapia ocupacional para mí ha sido súper significativo porque muchas veces desde lo teórico lo aprendemos en el pregrado, la ocupación, ¿cierto? Tiene un componente que mejora el bienestar de otros, pero es muy distinto cuando tú lo realizas con el otro. Finalmente, cuando tú trabajas con la familia, cuando tú trabajas con el equipo, y finalmente también el equipo entiende que la ocupación tiene un valor significativo, por ejemplo, en disminuir días camas o en generar, por ejemplo, mejores parámetros de saturación o mejores parámetros de oxigenación. Efectivamente, el juego también nos permite, en un contexto hospitalario, dar parámetros fisiológicos que va a permitir que el niño se sienta mejor. Súper. Muchas gracias por eso, Leo, y dejamos a la Vale entonces con la pregunta de Camila, que menciona que la Vale hizo mención al ejemplo sobre el niño que comía, ¿cierto?, el mismo tipo de pan, el mismo tipo de mermelada, y cuáles serían las mejores o la mejor manera de buscar soluciones a ello, cómo suelen reaccionar los niños, ya que le llama mucho la atención el trabajo con niños y niñas. Ya. Bueno, en ese aspecto, a medida que ha ido avanzando también el conocimiento, nos vamos dando cuenta que hay algunos niños que tienen dificultades, por ejemplo, para tolerar ciertos tipos de alimentos. Entonces, el terapeuta, como trabaja dentro de una ocupación, que es la alimentación, nos vamos a encontrar de repente con niños que tienen problemas se llama de sensorialidad oral. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que una cuchara a lo mejor de plástico, de metal, la sienten como muy agria, porque los receptores que están a nivel de la boca como que le dan mucha intensidad a ese estímulo sensorial. Tenemos otros niños, por ejemplo, que les da miedo comer cosas nuevas y tienden a ser rutinarios dentro de su alimentación. O sea, siempre van a tratar de comer lo mismo que comieron el día lunes. Si comieron el día lunes arroz con pollo, tienen que comer el martes arroz con pollo porque son rutinarios. Y tenemos niños a lo mejor que les cuesta un poco todos los procesos como de morder y masticar la comida. Entonces esas son las distintas de repente dificultades y de deglutir que nosotros nos encontramos dentro de la alimentación como tal. Entonces, generalmente los niños que tienen trastorno del espectro autista, algún trastorno, por ejemplo, más complejo del lenguaje, o niños que tienen déficit atencional, tienen asociado también dificultades, por ejemplo, en cómo ellos procesan a nivel cerebral la información sensorial. Entonces, a lo mejor van a sentir hasta la última pepita de tomate que estaba escondida debajo del arroz, porque su cerebro como que lo detectó al tiro. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que uno hace? Primero, busca a nivel sensorial si hay alguna dificultad para trabajarla a nivel de todo el cuerpo, considerando que la boca es como tan pequeñita y es uno de los procesos y tan personal. Entonces trabajamos a través del cuerpo, de ir trabajando, moverse más, sentir más su cuerpo para llegar a la boca, de ir sintiendo alrededor de la cara también distintos estímulos para llegar a la boca y que haya una incorporación nueva de comida. Aparte de todo eso, uno también trabaja con distintas estrategias. Por ejemplo, ir separando los platos, ir incorporando nueva comida, pero sin la necesidad de que esa comida entre a la boca, sino que las manos puedan explorar la comida. Que pueda explorar solo un dedo y la punta de la lengua para explorar lo nuevo. O se va trabajando también a través de las mordidas pequeñitas para probar y mordidas gigantes ya cuando algo me gusta.
Y cuando los niños son más grandes, cerca de los 6, 5 años, y tienen un buen nivel cognitivo, o sea, pueden entender lo que estamos hablando, ir trabajando también cómo, para qué es bueno ese alimento. Y cómo yo también me exploro el alimento. Lo puedo cocinar, pero no es necesario que me lo coma. Mi mamá puede estar en la casa cocinando y yo generalmente le digo a la mamá, por ejemplo, si tienen que guardar las verduras, pídale al hijo que guarde las verduras, porque el hecho de tocar las verduras, de sentir la verdura, va generando nuevas experiencias. Pero es un trabajo que es bien difícil y bien lentito para ir llegando a la incorporación de nuevas comidas. Porque para los papás, cuando tienen que alimentar a un niño que tiene dificultades en la comida, en tolerar nuevas texturas, nuevas consistencias, nuevos sabores, nuevos colores, nuevos olores, es un momento caótico. Entonces se genera un estrés que la mamá no sabe qué darle al niño, que todos los días come lo mismo, el papá le dice que es maña. Entonces al final no es una situación que sea agradable, sino que al contrario, genera estrés en el niño y eso a la vez más cierra la boca. Por ejemplo, me pasa con uno que se enferma, bueno, tiene su condición, pero se enferma y deja de comer. O hay un cambio en la rutina y deja de comer. Y otro que estamos trabajando que puede abrir la boca para lavarse los dientes. Entonces, es todo un tema bien entretenido y con tiempo para ir trabajando el tema de cómo nosotros vamos apoyando el proceso de la incorporación de nuevas comidas dentro de la alimentación. Por ahí Sofía tenía su manito levantada. Sí, es que le quería hacer una consulta. Por ejemplo, yo tengo un hermano de 3 años que él nació prematuro y siempre le ha costado igual hacer ejercicio, aprendió a caminar un poco más tarde. De hecho, todavía no puede pronunciar palabras completas o, o conjugar los verbos y esas cosas. Y desde chico él siempre comió comida picada. En la casa siempre se le cocinó, acá en la casa de preferencia, no comprar colado y esas cosas, pero siempre molido y pasado por sedazo. Y el tema es que ahora hemos tratado harto de darle picados de esos que vienen en frasquitos, pero la textura le molesta. Todo dentro, trocitos dentro de un líquido le molesta, pero él come de todo. Por ejemplo, come nuggets, eso en forma de dinosaurio con esa textura, come cereales, come yogur con cereales, pero si en la comida le sale algún trozo de algo, lo escupe inmediatamente o lo aguanta en la boca y ya prácticamente como que le da miedo la comida. No sé qué podría hacer porque a él de hecho lo evaluaron y todo, y por el tema de autismo y todo, pero según ellos dicen que no, aunque yo veo que sí tiene uno que otro episodio que podría coincidir con eso. Pero ahora lo están derivando a fonoaudiólogo y terapeuta ocupacional. Posible terapeuta ocupacional porque están viendo si es que no. Yo le dije a mi mamá que pidiera eso también. Entonces, para yo reforzar en la casa, ¿qué podría hacer? Primero saber si tu hermano fue dentro de su periodo de prematurez fue alimentado por sonda, porque si fue alimentado por sonda hay un alto índice de que pueda desarrollar un trastorno de alimentación en relación a texturas cuando sea más grande. Generalmente las dificultades que nosotros vamos a estar observando siempre van a ser en la hora de almuerzo o en la hora de cena, con la comida como tal, las papas, el pollo, todo lo que sea como comida, versus, por ejemplo, las horas de colaciones, donde se comen la jalea, el cereal, el yogur. Ahí es menos la intensidad de las dificultades. Generalmente en la hora de almuerzo, en la hora de comida, donde están los distintos grupos de nuestra base alimenticia, es donde se producen la mayor cantidad de dificultades. Puede ser que tu hermano tenga alguna dificultad en relación, por ejemplo, a cómo él tolera ciertas texturas dentro de su cuerpo. Entonces, al llegar ese cambio dentro del plato, él lo va a sentir también. Entonces, habría que sí o sí evaluarlo a través de un terapeuta ocupacional o un fono que tenga información y cursos en relación a trastornos de alimentación. Porque eso, por lo que tú me cuentas, llevaría hacia una posible defensividad. Entonces, él se da cuenta de la partícula pequeña que está en la comida. Y puede ser y hay que identificar también qué tipo de comida es.
si es caliente o es tibia, o si, por ejemplo, la temperatura de la comida, si se da cuenta del color, porque de repente va a la cuchara, la miran, entra a la boca y ahí se dan cuenta que es un color distinto, o es qué textura es. Por ejemplo, hay algunos que buscan muchas texturas que sean parecidas al algodón para regularse. Entonces, a lo mejor él siente que es como una lana gigante, un pedacito de carne. Entonces, por eso hay que irlo evaluando para saber si hay alguna defensividad a nivel táctil que estuviera repercutiendo también en la boca. Súper, gracias por eso, Valeria. Nos quedan dos preguntitas que te las voy a hacer solo en una, para ya ir cerrando. Pregunta Javiera, ¿cómo es el trabajo en la reinserción social? En este caso, ¿cierto? Con los niños más pequeños, en cómo ir incorporándolos al contexto escolar, por ejemplo. Y si es que bajo esta modalidad virtual, ¿cómo es trabajar con los niños que les cuesta concentrarse más a través de las pantallas? Ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia? Ya. Con respecto a la primera consulta de la reinserción social, he trabajado en algunos momentos de la vida en relación, más que reinserción, a la inserción de a lo mejor de un joven dentro de la comunidad. Por ejemplo, trabajamos con un adulto, sí, porque tenía 18 años, con TEA, pero el hecho de uso del transporte público y las compras. Entonces fuimos a través de un trabajo de hilo, primero de hacer la lista de qué debíamos comprar para preparar, ahí la preparación de comida, para preparar cierta comida. Después, cómo nosotros hacíamos a través de, como de una historia social, como de un cómics, los pasos que él tenía que hacer. Levantar el dedo para parar el bus, subirse al bus, pagar, esperar el boleto, sentarse y esperar hasta que estuviera el paradero. Después nos bajábamos en el paradero y él iba a hacer todo el proceso y uno primero iba al lado acompañándolo y después cada vez iba distanciándose para que él pudiera hacer ese proceso solo, considerando que en esa etapa él ya debía terminar el colegio. Entonces así fuimos trabajando una inserción social en un momento determinado de la vida de él. Y en otro momento también fue cuando con una ya, creo que tenía mi misma edad, que es una chica con la condición del espectro, tenía que defender su seminario de título o su defensa para poder optar al título de bibliotecóloga. Entonces eso le causaba mucho estrés y mucha dificultad porque no entendía qué le pedía la profesora en muchas palabras. Entonces también ahí se hizo un trabajo un poco de ir sensibilizando a la profesora, que en este caso era la comunidad, en cómo establecíamos un plan de trabajo para que ella organizara las ideas y después cómo defendía su seminario de título. Como también los profesores debían hacer ciertas preguntas, pero que ella supiera qué preguntas le iban a hacer para que no fuera todo de sorpresa y quedara en blanco. Al final de todo ese proceso, ella sacó un 7, así que yo creo que lo hicimos bien, si aprobó y es bibliotecóloga hasta el día de hoy. Y cuando son los más pequeñitos, el tema de la inclusión dentro del colegio, generalmente uno lo hace a través de la preparación previa con el docente que va a estar a cargo del niño. Y se empieza a trabajar dentro de sensibilizar a este docente con las características propias del niño, más su condición, y con los papás, netamente, porque entre los tres como grupos o participantes activos debemos generar una interacción y unas estrategias para que el niño pueda incorporarse de manera eficiente, eficaz y óptima, porque si fracasamos él no lo va a querer intentar nuevamente. Entonces se trabaja siempre previamente, planificado y paso por paso. Y la otra, que era de la virtualidad. Sí, como el tema de las dificultades de concentración con los niños frente a las pantallas. Ya. Generalmente, como los míos no me miran mucho los ojos, entonces nunca me preocupé si que me iban a estar mirando los 45 minutos que dura la intervención a los ojos o frente a la pantalla. Entonces lo establecí de cierta forma. Hay momentos dentro de la sesión que sí necesito que me miren, pero por ejemplo el saludo. Entonces yo les pongo una imagen, les proyecto una imagen de un monito haciendo hola y nos saludamos. Por último que mueva la mano, ya estamos listos y empezamos una actividad.
Después, entre actividad y actividad, también la idea es que vuelvan al computador para que se haga el refuerzo positivo de que lo hiciste muy bien, está genial. Entonces también se le proyecta una imagen y después al final para despedirnos. Pero generalmente, como yo sé que tienen problemas para estar frente al computador, se hacen actividades donde los papás lo van ayudando y guiando. Y si son más grandes y tienen alto nivel cognitivo, sí se puede trabajar frente al computador. Pero ahí se trabaja en relación, por ejemplo, siempre les pido, ya, vamos a hacer algo que sea de tu interés y luego viene planificada la actividad que yo tengo. Entonces así es más fácil, o hacemos lo que yo tengo y luego toca lo tuyo. Entonces así se mantiene la atención del niño frente al computador. Perfecto. Muchas gracias, Valeria. Le damos el paso a Mónica entonces. Muchísimas gracias, Valeria y Leonardo, por compartir esos conocimientos tan valiosos y esa experiencia que seguramente le dará luces a nuestro auditorio de, ¿cierto?, cómo encaminar su rol profesional en un futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos, por participar activamente en este primer día de celebración del terapeuta ocupacional, un hito, lo decíamos al inicio, porque por primera vez lo estamos celebrando en nuestra institución. Esperamos continuar con esta senda e ir demostrando el espíritu de servicio y el interés de aportar a la salud del Maule y de Chile por parte de ustedes, los primeros terapeutas ocupacionales de la provincia de Curicó. Por su atención y participación, muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias. Gracias.